Aquí estamos en Pichidangui, eh, en Ralonco, y vamos a grabar Nicolás Copérnico, la reforma de los cielos. Existe un personaje emblemático en todo el proceso de reformas y descubrimientos que vivió en el siglo XVI. Es sin duda Nicolás Copérnico. Tal elección está lejos de ser antojadiza. Por su hondura, su alcance y sus características, la reforma que él encabezó bien podría considerarse el paradigma de toda transformación cultural. No en vano, aún hoy, la expresión revolución copernicana indica un giro en 180 grados, llamado a convertirse en la semilla de una nueva época. Es verdad que la suya se produjo en un ámbito específico y bien delimitado, el de la astronomía. Pero lo cierto es que Copérnico se advierte en plenitud el temperamento aventurero de su siglo. Precisamente por eso no se trata de una figura aislada. Copérnico es pariente muy cercano de Cristóbal Colón y Hernán de Magallanes, de Martín Lutero, de Ignacio de Loyola, de Francisco de Vitoria y Nicolás Maquiavelo. Su época estaba poniendo sistemáticamente en duda los cimientos del mundo que le había precedido. Muchas cosas estaban cambiando, desde la geografía hasta la política, pasando por la religión y sus instituciones. Si los descubridores estaban rehaciendo el mapa de la Tierra, ¿no debían los astrónomos dibujar de nuevo la carta de los cielos? Para comprender la magnitud de la revolución astronómica del siglo XVI, es preciso partir recordando ciertas nociones cosmológicas heredadas de la antigüedad. Todas ellas habían acompañado a Occidente durante casi 20 siglos y por más fantasiosas que hoy parezcan en tiempos de Copérnico, constituían evidencias que prácticamente no requerían de prueba para sustentarse. Según Aristóteles, en el nuevo universo físico existían 4 elementos básicos: el agua, la tierra, el aire y el fuego. Empedocles, de paréntesis. El ámbito de la realidad en que dominaban esos 4 elementos, el estudiado por la física terrestre, era redondo. El más pesado de todos ellos, la tierra, se concentraba naturalmente al centro. El agua, algo más ligera, estaba situada precisamente sobre ella. Por encima del agua se encontraba el aire y el fuego, que por su propia naturaleza tendía a las alturas. Ocupaba la cima de la realidad. El mundo de los 4 elementos recién descritos limitaba con los cielos, donde existía otro reino distinto, el de la física celeste. En ese ámbito superior prevalecía un misterioso quinto elemento, muy distinto de los otros 4, el éter, del cual estaban formados los astros, que de por sí eran perfectos. Los movimientos que realizaban los cuerpos celestes eran todos circulares, uniformes y eternos, los únicos apropiados a la naturaleza incorruptible del éter. En este esquema cosmológico, la Tierra constituía una pequeña esfera que ocupaba el centro de la realidad física. A su alrededor se hallaba una serie de globos transparentes, cada uno de los cuales contenía al anterior. Las esferas celestes, o simplemente los cielos, en cada una de las primeras 7 esferas había un cuerpo luminoso que lo caracterizaba: la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Más allá se concentraba la esfera de las estrellas fijas, que mantenían siempre entre sí la misma posición relativa. Y todavía más allá, conteniendo y ordenando el espectáculo de lo creado, se situaba la divina esfera del primer motor del universo. Se trataba de un esquema simple e incluso ingenuo, pero no hay que apresurarse a descartarlo. El sistema pre-copernicano era capaz de explicar con bastante exactitud todas las observaciones que un hombre puede realizar mirando a ojo desnudo el firmamento. La enorme mayoría de los puntos luminosos que vemos en el cielo parecen rodar siempre manteniendo la misma distancia entre sí. De hecho, cada noche las estrellas recorren el firmamento moviéndose de este a oeste, y su ubicación a una determinada hora es prácticamente la misma que la correspondiente a la noche anterior. En el hemisferio norte, por ejemplo, todas las estrellas parecen girar
rígidamente y a velocidad angular constante en torno a la estrella polar. En otras palabras, girando sobre sí misma, la Tierra ofrece la falsa impresión de que un Sol en movimiento y de unas estrellas fijas en rotación. Existe por tanto una cierta lógica espontánea en esta forma de concebir los movimientos celestes. Si todo el cielo gira ordenadamente, resulta obvio pensar que los movimientos están concentrados en torno a la Tierra. Precisamente por eso, incluso hoy, quien no está familiarizado con las nociones básicas de astronomía moderna, adopta esta actitud de forma natural. La Tierra está fija al centro del universo y en torno a ella giran los astros del cielo. Se trata de una experiencia tan arraigada en la mente humana que 60 años después de la muerte de Copérnico, Johannes Kepler, el más notable genio de la astronomía del siglo XVII, afirmaba: es imposible que la razón, sin una instrucción previa, pueda dejar de imaginar que la Tierra es una especie de casa inmensa con la bóveda del cielo situada sobre ella, una casa inmóvil dentro de la cual el Sol, que es tan pequeño, pasa de una región a otra como un pájaro errante a través del aire. El sistema precopernicano no solo convivía fácilmente con el sentido común y con la observación espontánea, también lo hacía con la sensibilidad de aquel tiempo. Ofrecía la imagen de un cosmos abrumadamente grande, pero al mismo tiempo contenido, ordenado y jerarquizado. Al menos en la mente de sus observadores era cálido, luminoso y sonoro. No existía todavía ese silencio eterno de los espacios infinitos que hacía estremecer a Pascal. Por el contrario, se trataba de un universo con sentido, el mismo que había subido Dante en su camino al paraíso. La razón podía sentirse sobrecogida ante su espectáculo, pero no por ello dejaba de reposar ante su armonía. Finalmente, el sistema expresaba una convicción fundamental del hombre del medioevo. El cosmos era creación divina y el hombre su soberano. ¿No había mandado Dios a la humanidad dominar el mundo? ¿Qué tenía entonces de extraño que la Tierra se encontrara en el centro del universo? Lo extraño hubiera sido precisamente lo contrario. Avalado por el sentido común, por Aristóteles y por la Biblia, el sistema geocéntrico había atravesado los siglos desafiando las dudas y ahogando las críticas. La sistematización que Claudio Ptolomeo había hecho en el siglo II después de Cristo constaba de 13 gruesos volúmenes en donde se afrontaban todos los temas de la astronomía: la Tierra, la Luna, el Sol, los planetas, las estrellas fijas, los eclipses, los observatorios. Todo enderezado con una buena cantidad de abstrusas nociones geométricas y trigonométricas. El Almagesto era un libro contundente y exhaustivo, capaz de desalentar al más rebelde. En él se integraban ciertas complejidades matemáticas que permitían suplir las deficiencias del modelo astronómico ideado por Aristóteles. Y aunque ya desde la antigüedad había voces de disenso, ninguna de ellas había tenido éxito. Toda opción alternativa era igualmente complicada. Podía ser ridiculizada con la misma facilidad con que hoy podríamos hacerlo con el sistema ptolemaico. Había llegado ya el momento de poner en jaque aquel tiránico régimen astronómico. Los navegantes habían convertido la geografía escrita por Ptolomeo en una curiosidad de museo. ¿Qué impedía entonces rehacer pieza a pieza el puzzle de los cielos? En realidad, como todo gigante, el sistema geocéntrico tenía pies de barro. La principal de sus grietas era la seria dificultad que enfrentaba cuando pretendía explicar las evoluciones celestes de los planetas. Muchos de ellos parecían incapaces de someterse a los dictados de Aristóteles, causando infinitas angustias a la comunidad de astrónomos de aquellos tiempos. El planeta Marte, por ejemplo, gustaba de vagabundear. Eso significa en griego la palabra planeta, vagabundo. Por momentos avanzaba de acuerdo a las reglas prescritas, pero en ocasiones se detenía y más allá parecía incluso retroceder. Una vez se veía más grande y luminoso, otras enteramente hundido en el cosmos. ¿Dónde estaban las velocidades constantes, los movimientos circulares, las distancias fijas?
Es verdad que los astrónomos habían resuelto esforzadamente el problema inventando epiciclos deferentes y ecuantes, que explicaban retorcidamente las observaciones, salvando lo esencial de aquella organización celeste. Pero estas anomalías desafiaban la lógica cristalina del sistema, perturbando la mente de los especialistas como una piedra lanzada en el espejo de las aguas. El mismo Marsilio Ficino, también entendido en astronomía, había expresado una y otra vez desazón ante aquella teoría. Pues bien, este malestar fue precisamente el que captó la atención de un joven clérigo polaco llegado a Italia a finales del siglo XV, para profundizar sus estudios académicos en la patria del humanismo y el Renacimiento. Nicolás Copérnico había nacido en 1473 en un poblado a orillas del río Vístula, en Polonia, en la frontera de Prusia Oriental. Su padre era un próspero mercader cuyo apellido seguramente deriva de cobre, objeto de los negocios tradicionales de la familia. Huérfano desde muy joven, Copérnico pasó a educarse bajo la tutela de su tío, el poderoso príncipe obispo de Ermland, en Polonia. Fue un gran cambio para el joven Nicolás, que desde adolescente tuvo que habituarse a todas las exigencias de la política, desde las largas recepciones de protocolo hasta las turbias intrigas de palacio. Los estudios le permitieron mostrar muy tempranamente su talento. A los 18 años de edad fue enviado a Cracovia y 4 años más tarde su tío consideró prudentemente mandarlo a Italia, donde continuaría estudiando durante una década, desde los 22 hasta los 32 años, en dos importantes centros académicos del tiempo, Bolonia y Padua. Según el ideal renacentista, el hombre universal, Copérnico estudió allí griego, matemáticas, medicina, derecho y astronomía. Esta última, un interés personal cultivado desde su primera infancia. En Italia, Copérnico dejó su impronta. Era un joven inquieto y creativo. No tenía gran carisma, pero era innovador y se expresaba con aplomo. Le resultaba fácil suscitar interés en torno a sus ideas. Su tío, que con el tiempo se habituó a considerarlo como un sucesor natural del obispado de Erland, manifestaba particular orgullo por sus talentos. Con ello adquirió notoriedad y cosechó algunos contactos, entre los cuales destacarían Erasmo, Maquiavelo, Paracelso y Leonardo, quien también en astronomía poseía aficiones, estudios y talentos. Tal vez durante esos años se topó con el nombre de Aristarco, un curioso griego que casi 2 milenios antes había afirmado que el Sol era el centro del universo y no la Tierra. Aristarco no había tenido suerte en su época. El prestigio de Aristóteles había sido demasiado para un desconocido como él. A su muerte sus ideas habían pasado a engrosar la lista de teorías descabelladas de la ciencia, en espera de que alguien llegara más tarde a desenterrarlas. Poco después de cumplir 33 años, el joven clérigo volvió a su patria. Debía ponerse al servicio de su tío, en calidad de médico, secretario y sucesor. Asumiría también como canónigo de la catedral de Frumberg, cuyos beneficios desde hacía tiempo percibía. Aurelado por los estudios y protegidos por sus contactos, comenzaba una prometedora carrera eclesiástica. Por aquella época era un hombre alto, seguro y prestante. Tenía el pelo negro, la barba poblada, la mirada severa y la nariz abultada, tal como su tío, aun siendo de pocas palabras, irradiaba autoridad. Durante los años que siguieron, Copérnico continuó barajando intensamente sus inquietudes astronómicas. No eran pocas las incomodidades del sistema tolemaico, pero ¿tenía algún destino aquel revolucionario esquema que había fraguado durante su estadía en Italia? En realidad, en su nuevo esquema no todo era distinto. Copérnico no había tenido apuro en desechar lo que había heredado,
por el contrario, había conservado las esferas transparentes, los movimientos circulares y las estrellas fijas. Pero, ¿se había atrevido a dar un paso absolutamente revolucionario? ¿Había puesto el Sol inmóvil al centro del universo, echando a rodar nuestro planeta por el tercer cielo? ¿Habría llegado ya el momento de publicarlo? En 1507, Copérnico difundió las primeras copias manuscritas de su revolucionario sistema heliocéntrico, con el beneplácito de su tío, emocionado de tener un pequeño Leonardo en su obispado. Copérnico envió su escrito a los contactos de su tiempo en Italia. En realidad, a pocos, ya desde aquellos años, Copérnico mostraba apego a una convicción muy arraigada en la antigua mentalidad científica. La ciencia era cosa de entendidos. No había ninguna razón para evitar al vulgo a traspasar sus fronteras. El nuevo sistema permitía a Copérnico explicar, al menos en cierta medida, algunas anomalías planetarias, en manos del canónico de Frauenberg. Los movimientos de Marte dejaban de parecer un barroco capricho de naturaleza. La Tierra demoraba un año en orbitar el Sol. Marte, en cambio, lo hacía con más lentitud. Precisamente por eso, al menos desde la Tierra, sus movimientos no se veían uniformes. Lo mismo sucedía con Venus, Júpiter, de lo que inesperadamente pudo explicar las variaciones de luminosidad que experimentaban a lo largo del año. Las estrellas fijas no se movían, era el movimiento de rotación de la Tierra el que explicaba su apariencia. No era poco, sin duda, pero los costos que habían debido pagar eran altísimos. Inesperadamente el cielo se había agrandado, perdiendo para siempre su sentido evidente. Todavía más grave era que, en su nuevo sistema, el hombre había sido bruscamente destronado. El rey del universo, el mismo al que Dios había encomendado la creación entera, se hallaba desorientado por completo en la posición que el sistema le asignaba. Había pasado de ser el eje de todo movimiento a girar en la insignificancia de una órbita entre muchas. ¿Qué sentido tenía eso? ¿Poseía alguna lógica que el dueño de casa se encontrara relegado a un rincón insignificante del cosmos? Para la mentalidad del tiempo, poca, con bastante razón, siglos más tarde, Sigmund Freud afirmaría que el sistema copernicano había constituido la primera gran humillación antropológica de la historia moderna. Por lo demás, el sistema estaba lejos de ser convincente. Era preciso explicar la movilidad de la Tierra y esto no era fácil de costear. Copérnico postulaba dos movimientos, uno sobre su propio eje, que duraba un día, y el otro sobre el Sol, que duraba un año. Pero de ahí a ofrecer una explicación razonada, el trecho era extraordinariamente largo. Nadie podía responder a las más simples de las preguntas que aquel sistema suscitaba. Si la Tierra se desplazaba a velocidad altísima, 400 metros por segundo, había calculado el griego Aristarco, arrastrando incluso a la Luna en su curso, ¿por qué las cosas permanecían estables? ¿Cómo era posible que ni siquiera notáramos el viento? Hubiera sido muy difícil prever con aquella locura el joven clérigo estuviera dando un paso clave para el desarrollo de la humanidad. En realidad, Copérnico carecía de las herramientas conceptuales para explicar el movimiento terrestre, y estaba tan consciente de ello que su primer temor al dar a conocer su hipótesis era la absoluta incomprensión de su auditorio. En el prefacio de su posterior obra, dedicada al pontífice Paulo III, comentaría: pensando conmigo mismo, cuando absurdo resultaría aquella que conocen como confirmada por el juicio de muchas generaciones esta opinión, es decir, que la Tierra está inmóvil en el medio del cielo con su centro. Si yo en cambio afirmara que la Tierra se mueve, dude largamente en publicar mis comentarios. Se trataba de algo más que una idea estrafalaria. ¿Cómo saberlo en aquel entonces? Entre sus contemporáneos, las reacciones del primer esbozo de su teoría fueron variadas. El Papa lo acogió con benevolencia, uno que otro lo aplaudió y la mayor parte se apresuró a archivarlo. Apenas 5 años después de haber hecho circular restringidamente su sistema, en 1512, murió su tío y protector.
Se suponía que era el momento para que el Copérnico asumiera mayores responsabilidades, pero inesperadamente el destino torció su curso. Las circunstancias políticas de Polonia le vedaron el acceso al trono episcopal que había quedado vacante. Fue una de las grandes decepciones de su vida. En adelante debería conformarse con ejercer para siempre funciones de canónigo en la ciudad de Frauenberg. Es difícil decir cuánto influyó este episodio en la vida y en el carácter de Copérnico. Seguramente se sintió despojado de un futuro que lo halagaba y que había planeado meticulosamente. Lo cierto es que desde ese momento comenzó a manifestar características temperamentales que, al paso de los años, irían progresivamente acentuándose: impaciencia, irritabilidad y desconfianza. Durante los años siguientes, Copérnico combinó sus labores de canónigo con la obsesiva complicación de tablas astronómicas. Seguía buscando dar forma matemática a la intuición que había expuesto años antes, pero no acababa de lograrlo. Era como si un misterio se le escapara una y otra vez de las manos. Aquella larga tarea terminaría de consumirlo, y con razón. Él había buscado simplificar a Ptolomeo, pero su sistema parecía empantanado en las mismas complejidades que había pretendido resolver. Cuando en 1530 Copérnico finalmente terminó de escribir su obra sobre la revolución de las orbes celestes, temió darlo a la luz pública. Se trataba de un libro complejo, difícil de seguir y con ciertas inconsistencias de fondo que, estaba seguro, sus colegas no tardarían en descubrir. Los años los había vuelto temeroso. Su interminable lucha por combinar los datos y la teoría le habían dejado el sabor de la derrota en el alma. Sabía que no podía defenderse ante las críticas y ante esa impresión. De nada valían los gestos de apoyo que le hacían llegar hombres de confianza del Papa para que publicara su obra. Aquel mutismo poseía una cierta justificación al avanzar en años. Copérnico se había ido encerrando y protegiendo en la idea de que la ciencia debía rodearse de sigilo. Los ojos del vulgo no estaban hechos para contemplar los misterios del universo. Una y otra vez pensaba, si no sería mejor seguir el ejemplo de los pitagóricos y de otros que no quisieron impartir sus misterios filosóficos sino a amigos e íntimos, y no por escrito sino de palabra. En realidad las dudas lo habían paralizado. Las antiguas actitudes de los pitagóricos eran sólo la racionalización de un temor mucho más íntimo y radical, el del ridículo. En medio de sus dudas apareció un profesor de la Universidad Reformada de Wittenberg, Reticius, quien poco a poco logró ablandar sus resistencias y ganarse su confianza. Fue un mérito notable. Con paciencia extraordinaria, Reticus terminó convenciéndolo de publicar su manuscrito. El viejo y desconfiado Copérnico finalmente entregó el documento el año 1539. La caída del manuscrito en un ambiente protestante. Wittenberg era, por muchos conceptos, el cerebro de la Reforma. Obligó a tomar conciencia de otro enemigo dispuesto a dar la lucha al nuevo sistema astronómico, la exégesis bíblica del tiempo. El contacto directo con la Sagrada Escritura constituía el puntal del movimiento de renovación evangélica de Lutero. Para el gran reformador, la Biblia poseía un sentido evidente, no requería interpretación, ni del Papa ni de nadie. Su mensaje estaba abierto a todo lector que la examinara con la mente pura y el corazón sincero. Pues bien, en las páginas de la Biblia estaban contenidos ciertos pasajes que parecían abogar en favor del geocentrismo. Sí, así era, una simple narración bíblica podía convertirse en un obstáculo formidable a las ideas heliocéntricas. En el libro de Josué, por ejemplo, se contaba una escena que bien permitía tildar de herético a Copérnico. Entonces habló Josué a Yahvé el día que entregó el amorreo en manos de los israelitas a los ojos de Israel y dijo: detente, sol, en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón.
y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿No no está esto escrito en el libro del justo? El sol se paró en medio del cielo y no tuvo prisa en ponerse como un día entero. Josué 10:12. El contexto de este episodio narrado en el libro de Josué era el de la guerra de conquista en el sur de Palestina. El pueblo judío luchaba contra una coalición de 5 reyes amorreos. La detención del sol en medio del cielo pretendía sumergir poéticamente la ayuda de Dios que prolongaba la batalla para que ningún enemigo de Israel se salvara en la huida. La caída del sol determinaba en aquellos tiempos el fin de la batalla y por ende la salvación del ejército enemigo. No se trataba de un texto desconocido, el más popular de los poemas épicos del medioevo, el Cantar de Roldán. Se había permitido recrear en los mismos términos la ayuda de Dios a los ejércitos cristianos. También para ellos Dios 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 había ordenado al sol frenar su carrera en el medio del cielo para que las huestes de Carlomagno pudieran asestar un golpe definitivo a sus enemigos islámicos. La exégesis bíblica del tiempo, especialmente en manos de protestantes, tendía a una interpretación literal del texto sagrado. De acuerdo a esta perspectiva, si el sol se había detenido, era evidente que giraba en torno a la Tierra. No existía otro modo posible de entender el episodio. Las vueltas del destino hicieron que el manuscrito cayera en manos de un teólogo protestante, Andreas Osiander, quien lo publicó anteponiéndole un prólogo particularmente polémico. Según Osiander, el nuevo sistema del mundo no constituía una descripción del mundo físico, sino un simple instrumento de cálculo, más exacto que el de Ptolomaico, para prever los movimientos de los astros. Osiander tenía fuertes razones para describir el nuevo sistema a una concepción puramente instrumental. En sus cartas de sobremesa, Lutero había tenido palabras de fuego para referirse a Copérnico. Este astrólogo que pretende demostrar que la Tierra se mueve y gira en círculos en lugar de hacerlo el cielo, el sol o la luna, exactamente como si alguien que viaja en un vehículo sostuviera que él está sentado inmóvil en tanto que los campos y los árboles se mueven. Pero así son las cosas hoy en día. Cuando un hombre desea ser más avisado, tiene que inventar algo especial, y la manera en que lo hace tiene que ser la mejor. Ese necio debía trastocar todo el arte de la astronomía, de arriba abajo. Sin embargo, como nos dicen las escrituras, Josué mandó al sol que se detuviera y no a la tierra. Y Lutero no estaba solo. Melanchthon, el primer teólogo del luteranismo, consideraba la de Copérnico una opinión blasfema. Y es más, de una ocasión había dicho que todos los días rezaba para que apareciera un príncipe lo bastante buen cristiano para mandar a ahorcar al astrónomo. Pues bien, presentando todo como mera hipótesis, filósofos y teólogos tendría que callar ante aquel sistema. Osiander había construido un hábil expediente para evitar cualquier posible condena del copernicanismo, pero proponiéndolo como un mero instrumento de cálculo. La posición de Copérnico, sin embargo, era muy distinta. En el pequeño libro en que resumía su visión del cosmos, dedicado al Papa Paulo III, Copérnico había expuesto la convicción realista con que proponía su teoría. El heliocentrismo no era para él ese simple instrumento de cálculo, por el contrario, respondía a la realidad del universo. Después de Osiander, la réplica teológica continuó, alterando los ánimos de los astrónomos prácticamente durante 100 años. Si la filosofía y la teología se hallaban concordes, ¿por qué molestarse en dar crédito a la fantasía de los científicos? En la mentalidad del tiempo eran los astrónomos los que debían revisar sus teorías adaptándolas a la ortodoxia filosófico-teológica y no al revés.
Vale la pena tener todo esto presente. Casi 100 años más tarde, la torpe polémica entre ciencia y fe encontrarán nuevos promotores, y el resultado será todavía peor. Gracias a ello, Galileo Galilei, padre de la ciencia moderna y sincero creyente católico, terminará de rodillas en Roma ante el tribunal de la Inquisición en el año 1633. Copérnico vivió sus últimos años apenas consciente del movimiento que había echado a andar con su libro. Era todavía un hombre de gran estatura, frente amplia y nariz larga y abultada, pero el tiempo había hundido sus ojos y enmarañado sus cejas. El tono de su voz se había vuelto más titubeante y las arrugas de su entrecejo habían perdido para siempre su carácter imperativo. La vejez lo había consumido. En su ancianidad, Copérnico se fue volviendo más y más solitario. Nunca había sido hombre de muchos amigos, y al final de su vida los años y la enfermedad lo volvieron misántropo y desconfiado. Un áspero conflicto con su obispo acentuó sus resentimientos. El viejo clérigo había vivido siempre con una mujer, Anna Schillings, la única persona en el mundo que dominaba todas sus excentricidades. Los vientos de reforma que habían comenzado a sacudir la iglesia se orientaban a purgar las costumbres del clero. Aquella convivencia antes tolerada pasó bruscamente a ser prohibida. Para Copérnico, que ya contaba más de 60 años, fue el peor de los finales. Pocos años más tarde, ya en su lecho de muerte, el anciano canónico recibió un ejemplar de su obra, publicada por Retitius y prologada por Osiander. Sumido en los estertores, fue incapaz de reconocer su obra y mucho menos de comprender la interpretación que había sido sometida. De forma simbólica, ese año 1543 dio a la luz otro libro decisivo. Andreas Vesalio publicó su De Humanis Corporis Fabrica, distanciándose en el campo de anatomía de la autoridad de Galeno, tal como el clérigo de Fromberg lo había hecho con Ptolomeo en el de la astronomía. La propuesta de Copérnico era sin duda fascinante, pero no había de ser un genio para darse cuenta de que al menos en aquel tiempo estaba llena de problemas no resueltos. Con cierta razón se ha dicho que el suyo ha sido uno de los libros más confusos, contradictorios e ilegibles de la historia de la ciencia. De hecho, el copernicanismo no gozó de popularidad ni siquiera entre los científicos de profesión. Los pocos astrónomos que lo aceptaron prefirieron seguir la vía de Osiander, considerándolo un puro instrumento. Y entre los hombres cultos su éxito fue todavía más modesto. Mientras la obra de Copérnico tuvo 2 ediciones en el siglo XVI, la refutación anticopernicana de Melanchthon, el teólogo personal de Lutero, alcanzó 15 ediciones en el mismo plazo. Aún así, con el paso del tiempo, la figura de Copérnico no hizo más que agigantarse. Su obra había proporcionado el derrumbe de los pilares de la cosmología aristotélico-ptolemaica. Más aún, a partir de ella, la concepción del conocimiento había empezado a transformarse. En el giro de un siglo, la ciencia llegaría a concebirse como un saber controlable y progresivo que poseía sus propias formas de validarse, y que no requeriría de la bendición de la filosofía ni de la teología para proponer sus teorías. Aunque no fuera todavía perceptible, Occidente había dado un paso de gigante. Copérnico había comenzado a desmontar el sistema mental en que se había asentado la concepción de la realidad física por más de 2 milenios. Los primeros pasos podían haber resultado tambaleantes, pero 100 años después, aquella revolución tímidamente comenzada por Copérnico habría adquirido un ritmo asombroso en la mente de hombres como Johann Kepler, Galileo Galilei y más tarde, sobre todo, Isaac Newton.